Hola, espero que estén muy bien. Hoy en este video vamos a resolver dos situaciones problemáticas utilizando como herramienta las razones trigonométricas que venimos trabajando desde videos anteriores. Manos a la obra. Vamos con la primera situación problemática. Un barrilete que está a 15 metros de altura está sostenido por un hilo con un ángulo de 78 grados de inclinación. La pregunta del problema es: ¿cuál es la longitud del hilo? Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos a una situación problemática es hacer un dibujo o un esquema que nos ayude a imaginarnos la situación. Para comenzar vamos a dibujar un barrilete y lo vamos a poner por acá. Me dice que este barrilete está a 15 metros de altura. Entonces lo siguiente va a ser representar la altura y le vamos a poner que tiene 15 metros. Luego me dice que está sostenido por un hilo con un ángulo de 78 grados de inclinación. Entonces voy a marcar con la regla 78 grados y voy a representar el hilo. Vamos a dejarlo con rojo para saber que esa es nuestra incógnita. El ángulo de inclinación de 78 grados es con respecto al piso, respecto al suelo. Como no me da ningún otro dato del problema, entonces vamos a interpretar que el hilo está fijado sobre el piso. Vamos a ponerle un piso verde para que represente el pastito. El ángulo de 78 grados es el que me está marcando aquí. Es el ángulo de inclinación. Entonces le vamos a poner el valor 78 grados. Como me pregunta cuál es la longitud del hilo, voy a representar a la longitud con una letra L para nuestra incógnita. Entonces, una vez que ya tengo planteada la situación problemática con un esquema, con un dibujo donde aparece el barrilete, está identificada la altura, está marcado el ángulo de inclinación y también está marcado el hilo que vendría a ser nuestra incógnita, la longitud del hilo, lo que vamos a pasar a hacer ahora es una modelización matemática. Es decir, vamos a transformar este esquema en una figura matemática, que en nuestro caso va a ser un triángulo rectángulo. Y si ustedes recuerdan, el triángulo rectángulo es lo que nosotros hemos aprendido a resolver en el video pasado. Ponemos esto por acá, extraemos nuestro modelo matemático. En este caso, el modelo matemático que nosotros vamos a tomar es un triángulo rectángulo. Vamos a marcar el ángulo recto aquí para que nos demos cuenta cuál es la hipotenusa de nuestro triángulo. Fíjense que justo la incógnita de nuestro problema, si lo trasladamos al modelo matemático, viene a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Finalmente, lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos el modelo es pensar qué razón trigonométrica vincula los datos que tenemos, es decir, el ángulo de 78 grados con su cateto opuesto en este caso, y la hipotenusa. Seno de 78 grados es igual a nuestro cateto opuesto, que serían los 15 metros, sobre la hipotenusa, que nuestro problema es la longitud del hilo. Si se fijan, seno de 78 es un número, 15 metros es un número, nuestra incógnita es L. Lo que vamos a hacer es traer esta incógnita multiplicando para acá, de manera que nos va a quedar de la siguiente forma: L por seno de 78 grados, esto es igual a 15 metros. Tengo que dejar sola la incógnita, entonces voy a traer el seno de 78 dividiendo. L va a ser igual a 15 metros sobre seno de 78 grados. Una vez que ya tengo planteado esto directamente, lo único que falta hacer es introducir estos cálculos en este aparatito que es lo más. Entonces vamos a hacer 15 dividido en seno de 78, cierro el paréntesis, igual 15,33, y el siguiente dígito es un 5, entonces vamos a redondear en dos decimales, 15,34. La longitud de nuestro hilo va a ser de 15,34 metros. Pero esto no termina aquí, porque lo que nosotros tenemos es una situación problemática. La pregunta que nos hacen la tenemos que responder. Si nosotros dejamos esto así como está, no es suficiente. Hay que redactar la respuesta. La longitud
del hilo es de 15,34 metros. Y recién aquí termina nuestro problema. Recién aquí hemos resuelto lo que nos pedían en un comienzo. Si nosotros no escribimos y no redactamos la respuesta, el problema no está terminado. Vamos con la segunda situación problemática. En esta nos dice que una escalera de 3,28 metros de largo está apoyada sobre una pared. La distancia desde el pie de la escalera a la pared es de 1,5 metros. Y aquí la pregunta va a ser, a diferencia del problema anterior, que nos pedía una distancia, aquí nos va a pedir cuál es el ángulo de inclinación de la escalera. Entonces, lo primero que vamos a hacer, igual que en el caso anterior, es armar un esquema. Entonces, una vez que tenemos el esquema con la situación problemática, lo siguiente es ubicar los datos que tenemos. La longitud de la escalera la vamos a marcar desde acá hasta el pie de la escalera, así. Entonces me dice que la longitud de la escalera, el largo de la escalera, es de 3,28 metros. El otro dato importante que tenemos aquí es que la distancia desde el pie de la escalera hasta la pared es de 1,5 metros. Es decir que desde acá hasta este lugar la medida es de 1,5 metros. Si marcamos una línea vertical aquí, podemos observar que entre la línea azul, la roja y la verde se forma un triángulo, que va a ser un triángulo rectángulo. Fíjense que el ángulo recto estaría ubicado en este lugar, en esta posición. Entonces, ya tengo mi esquema. Lo que voy a hacer ahora es un modelo matemático. Es decir, que voy a trasladar estos datos y estas medidas a una figura matemática que en nuestro caso es un triángulo rectángulo. Para que no se nos complique, vamos a usar los mismos colores para los mismos elementos. Es decir, vamos a usar verde para el piso, rojo para la altura y azul para la escalera. De manera que acá nosotros vamos a poder ubicar que la base, es decir, esta base de mi triángulo va a tener 1,5 metros. La escalera viene a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, 3,28 metros. Aquí va a estar ubicado el ángulo recto. Y ojo que lo que nos están pidiendo no es la altura en este caso, no es una longitud, sino que nos están pidiendo el ángulo de inclinación de la escalera. Es decir, que lo que nos están pidiendo es este ángulo de inclinación. Vamos a ponerle de nombre alfa y vamos a pensar qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo que yo necesito calcular, el cateto adyacente, es decir, el cateto que está formando a mi ángulo, y además la hipotenusa. Si hacemos memoria, entonces tiene que ser coseno de alfa. Vamos a dejarlo por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear coseno de alfa es igual a 1,5 metros, que es el cateto adyacente, sobre 3,28 metros, que es la hipotenusa. Simplificamos las unidades y venimos a la calculadora, haciendo 1,5 dividido en 3,28. Igual, apretamos este botoncito de aquí, 0,4573. Recuerden que cuando calculamos razones trigonométricas vamos a tratar de usar la mayor cantidad de decimales que se pueda. En nuestro caso vamos a usar 4 dígitos después de la coma. Con esto vamos a tener que el coseno de alfa va a ser igual a 0,4573. Pero este resultado no me dice nada todavía. Entonces, acuérdense que lo que nosotros tenemos que hacer para calcular el ángulo es usar la función inversa de coseno que está en la calculadora. Entonces, alfa es igual a arco coseno de 0,4573. Venimos a la calculadora y hacemos lo siguiente. Shift coseno. Fíjense que tiene que quedar coseno con el menos 1 ahí arriba. 0,4573. Cierro paréntesis. Igual. Y presionamos grados, minutos y segundos. Entonces el ángulo alfa va a medir 62 grados, 47 minutos, 13,13 segundos. Pero aquí no termina nuestra resolución. Acuérdense que nosotros tenemos que redactar la respuesta al problema que se nos ha presentado. Entonces, por último,
El ángulo de inclinación de la escalera es de 62 grados 47 minutos 13,13 segundos. Y recién aquí termina nuestra resolución. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta el final y los espero en los próximos videos.